Hola Carmelita, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, estás en silencio, Carmelita, porque a todos los que entran en silencio, pero tú le puedes quitar tu micrófono. ¿Cómo estás? Sí, todavía tengo mucho dolor, Memo, pero estoy aquí recostada, con la bolsa con mi bolsa esa de semillitas calientes, a ver si se me quita. Ya tomé el medicamento, que era lo que no quería tomarlo porque ya ves que me duermo. Sí, Entonces, nada más estoy en mi recámara, no me pongas hoy lecturas, Memo, yo estoy escuchándolos nada más, ¿está bien? está muy bien, Carmelita, muchas gracias. A ver si se Ah, me ah, quita. por si quieres seguirnos, vamos a empezar en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 18. Esas son las lecturas de hoy. Hechos 15, desde ahí vamos a comenzar hoy, primeramente Dios, ahorita que vayan conectándose más, seguramente que sabe por qué se me hace raro, por lo regular don Roberto ya siempre está listo. Ajá. Sí, está bien, mi amor. Ahorita voy a ir por mi Biblia. Lo que pasa es que no la tengo aquí en mi recámara y no sé si puedo caminar hasta allá. No, si no, así Carmelita escucha, ¿sale? Gracias, Ujú. gracias por tu participación y Sí. ah, Ay, primeramente Dios, ahorita empezamos, déjales hago un recordatorio, que no se sí, nos por olvide favor. que ya estamos al aire. Entonces hoy no fuiste a la semana de la Biblia, Carmelita. No, no, ni a misa ni a nada, 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 nada fue. No, es que me dolía muchísimo y te digo, como andaba caminando y renqueando, pues me Ajá. afectó mi espalda, mi columna. Y tengo más que nada dolor muy fuerte también en la columna. Ese fue mi problema. No, pues ya no pude caminar, Oh, pero yo quiero entrar a lo de San Pablo, eso sí no me lo quiero perder. ok, Ay, primeramente Dios, ya estás y vas a ver que vamos a aprender cosas nuevas de San Pablo esta noche. ujú. San Pablo era de armas tomar, una persona que tenía bien claras sus objetivos. Roberto de Oliveira y Sara. Fíjate que me da mucha tristeza, Carmelita, que no vaya más gente a lo de las semanas de la Biblia. No, no fueron muchos otra vez, los No, mismos pues de ayer. un poquito más, pero no como yo esperaba. Ay, qué lástima. Ay, ayer dijiste que porque no había misa. Ajá, y los jueves el padre hace un recorrido con el Santísimo y nos va dando la bendición a algunas personas en especial. Y hoy me tocó a mí que me tocara la bendición. Ujú. Ay, no. Qué lástima, qué lástima que no entendemos esas cosas tan hermosas y es una semana nada más, una Sí, pero sola. ya van llegando, Carmelita. Ya llegó Samantha, Sammy, buenas noches. Ya llegó esta Toc, toc. Erika. Hola, buenas noches, bienvenidas. Gracias, mi estimadísimo. Bonita noche para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cari. ¿Qué les parece si vamos
vamos empezando. El objetivo de esta noche es descubrir cómo San Pablo era una persona organizadora. San Pablo fue una persona, recuerden que sin él no tuviéramos la iglesia que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia se hubiera quedado nada más en Jerusalén y algunos alrededores ahí. Hasta Antioquía de Siria quizá hubiera llegado, pero ya más hacia Asia y hacia Europa no hubiera seguido caminando. Gracias a la organización que Pablo le da, tenemos la iglesia hasta nuestras parroquias ahorita en la actualidad. Y las tenemos así bien organizaditas, paso por paso, ¿se fijan? Cuando vamos a la Eucaristía, primero nos saludamos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ese es el saludo. Luego viene para ir entrando a cómo celebrar dignamente el sacramento. Pedimos pedimos perdón por nuestros pecados. Todo bien organizado. Así, a eso lo hizo San Pablo. Claro, junto a más de los apóstoles, pero San Pablo era un organizador excelente. Y San Pablo fue el que, gracias a él, tenemos los concilios en la iglesia. En la iglesia tenemos 21 concilios. Y el primero que organizó un concilio fue San Pablo. Así que todo eso vamos a ver. Tengan abiertas sus Biblias, por favor. Vamos a ver de Hechos capítulo 15 al capítulo 18. Vamos a tratar de abarcar estos 4 capítulos, 15, 6, 7, 18, donde vamos a ver el segundo viaje misionero de San Pablo. Y vamos a ir viendo cómo San Pablo, entre más iba aprendiendo y lo iba poniendo en práctica. Así tú y yo tenemos que todos los días que vamos a misa, que leemos la palabra, aprender para enseñar a otros a que se organicen y que conozcan mejor al Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Están en silencio algunos, ¿eh? Perdón, San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En nombre ruega por del Padre, nosotros. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches. Miren, como cada semana les voy a compartir algo. Ahorita vamos a ver un poco de los concilios. Les voy a compartir la pantalla. Esto es de la Biblioteca Católica Digital. Para que veamos lo que es un concilio. A ver, primera pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un concilio? Don Roberto está en silencio. Es una reunión donde se ponen de acuerdo muchos puntos importantes. Tengo entendido eso. Muy bien, muy bien. Acuérdense, por ejemplo, el primer concilio que se dio en Hechos capítulo 15, que ahorita lo vamos a leer, fue porque acuérdense que había judíos que vivían en el territorio de Judea, en Galilea, en Samaria, y ellos tenían una forma de ver la vida. Y había judíos de la diáspora que vivían fuera de su patria y tenían otra visión. Y San Pablo les predica a los judíos que viven fuera de su país y tienen una visión más diferente de la escritura. Eran personas no tan así tan extremas como los judíos que vivían en su país, que acuérdense que ellos de 10 mandamientos hicieron 613 preceptos y había personas que las cumplían, ¿sale? De los 10 mandamientos ellos hicieron 613 preceptos y las cumplían. Y Pablo empieza a evangelizar fuera a los judíos que vivían en la diáspora. Y ahí fuera en la diáspora, cuando San Pablo empezaba a predicar, muchas personas que no eran judías, pero que eran personas temerosas de Dios y que los judíos los habían aceptado porque empezaban a vivir según la ley de Dios, según la ley que ellos tenían,
empezaron mejor les llamó más la atención conocer al Señor Jesús. Y había estas dos tendencias en la iglesia. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay algunas tendencias de cómo vivir las enseñanzas del Señor Jesús que están autorizadas en la iglesia. Los franciscanos, pobreza absoluta, los benedictinos, personas estudiosas, personas que son los especialistas en la liturgia, la fundación que hizo o la congregación que hizo tanto Tomás de Aquino, y así son distintas formas de vivir la enseñanza del Señor Jesús. Pero acuérdense que los hermanos judíos eran o todo o nada. Y ahora querían que las personas que querían entrar al catolicismo vivieran igual que ellos, cumpliendo 613 preceptos, los 10 mandamientos, que ofrecieran los sacrificios al templo. Y San Pablo dice, oh no, no podemos. Si nosotros, dice en una de sus cartas, si nosotros, carta a los romanos, dice, si nosotros no podemos cumplir así al pie de la letra todas esas leyes que nos hemos hecho nuestros padres, dice, ahora imagínense a alguien que no nació con esto. Acuérdense que todo buen judío desde niño aprendía a leer, a contemplar la palabra de Dios. Cada uno de ellos iba así, contemplando la palabra de Dios, y San Pablo entiende que eso no es posible. Y aquí tenemos lo que es un concilio. ¿Quién me ayuda a irlo leyendo? Vamos a leer nomás lo que es un concilio ecuménico ahí. Adelante, Sammy, por favor. Sí, profe. Por favor. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué es un concilio ecuménico? Cuando el Papa quiere tener una decisión que abarca a toda la cristiandad, proclamar un dogma, modificar la organización de la iglesia o condenar una herejía, puede convocar un concilio. Los obispos, ¿usted me para, profe? Los obispos del mundo entero son llamados a Roma o a la ciudad que el pontífice haya escogido. Su presencia es obligatoria, salvo en caso de fuerza mayor. Los superiores de órdenes religiosas, los abades generales, los prelados nullius, es decir, que no tienen jurisdicción en su diócesis propiamente dicha, y los cardenales son admitidos a participar en el concilio o sínodo ecuménico. Tienen voz deliberativa. Otras personalidades son admitidas a participar en los trabajos del concilio y tienen voz consultiva. Son los representantes de obispos ausentes, los príncipes católicos o sus embajadores y ciertos clérigos o laicos convocados a títulos diversos. A la apertura de los debates, todos los asistentes prestan juramento. Juran que permanecerán fieles a la iglesia y a su jefe. El texto del juramento fue redactado por el Papa Gregorio VII en el año 1709. El Santo Padre decide los temas que serán discutidos por el concilio. Perdón. Sí. Se me movió, perdón. Sí, ¿verdad, profe? Sí, ahí está, aquí estamos, Ida. El Santo Padre, te quedaste. Pero lo cambió. Ahí voy. Sí. El Santo Padre decide los temas que serán discutidos. Eso ya. El trabajo está repartido en varias comisiones, las congregaciones, antes de ser presentado a la discusión general. En el reglamento mismo del concilio se encuentra el ambiente de las asambleas de la iglesia primitiva. Los votos son nominales y a la mayoría, pero cuando el Papa reúna a su alrededor solo una minoría, es siempre su punto de vista el que prevalece.
En los primeros concilios, cuya convocación quedaba al cuidado de los emperadores, cada pregunta estaba sometida a la aprobación de los participantes que respondían por placet, sí, y no, non placet, no. Cuando han recibido la aprobación del sumo pontífice, las conclusiones del concilio son promulgadas por una bula, los concilios ecuménicos. Muchas La gracias. iglesia. Perfecto. Ahorita hasta ahí. Ya vimos lo que es un concilio, ¿sale? Y precisamente San Pablo, con esta discusión que estaba, si los que vivían fuera de Jerusalén tenían que circuncidarse, tenían que ir de perdido una vez al año al templo de Jerusalén a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Esos eran dos puntos muy importantes que se tratan en el primer concilio. Vamos a empezar en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Don Roberto nos ayuda. 15 del 1 al 4. cómo no. Pero, por favor, don Roberto. Buenas noches a las que ya llegaron. Sara, María Magdalena, Carmelita. Y don Muy Roberto. bien. Gracias. Hechos 15 del 1 al 4. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circundáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La controversia, acuérdense, la controversia fue que en la iglesia donde está Pablo formando, llegan personas que vienen de Jerusalén, que son personas que cumplen la ley mosaica. La ley mosaica ya sabemos cuál es, los 10 mandamientos y esos 613 preceptos. Y ofrecer los sacrificios al Señor, a purificarse, todo lo que hacía buen judío. Nosotros tenemos en el Evangelio de San Lucas la parábola del publicano y el pecador. Y en esta parábola del publicano y el pecador, el fariseo se echa el incienso para él y le dice: te doy gracias, Padre, porque yo sí cumplo los 613 preceptos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo, porque yo también cumplo los 10 mandamientos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo, porque yo doy mi diezmo. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo, porque yo voy al templo como manda la ley mosaica. Y en eso, ¿se acuerdan? Voltea y ve a un publicano y dice: y no soy como ese publicano que ni cumple tus mandamientos y está viniendo aquí al templo. Ustedes vean, ¿sale? Ustedes vean. Pidámosle a Dios nuestro Señor. No pasó nada, hija. Se están peleando allá afuera. Pidámosle a Dios nuestro Señor que cada día ustedes y yo amemos más a Dios sobre todas las cosas, para saber qué es lo que debemos de cumplir. Si ustedes yo vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 14. ¿Me permiten? Se están peleando aquí afuera de mi casa. Permítanme un momento. Sí, profe.
Ya pasó el susto, gracias a Dios. Les comentaba de este capítulo 15, versículos del 1 al 4, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, le pregunta la samaritana a nuestro Señor. Ustedes dicen que debemos de adorar a Dios en Jerusalén, y nosotros decimos que aquí en el templo que tenían en Samaria, en Garazim. Y Jesús les dice, días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. San Pablo lo entendió muy bien. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Adorar al Padre en espíritu y en verdad es vivir la vida de Cristo en nuestra vida. Y es lo que Pablo, acuérdense que hemos ido viendo en nuestras clases, cómo Pablo iba formando a sus comunidades en torno a la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo le hizo Jesús? ¿Y para qué le hizo Jesús? Entonces, esta noche vemos lo primero que hace Pablo, que se organice la iglesia. Organicemos. Nosotros como grupo estamos organizados, sabemos que de 10 a 11:30 estamos conectados los jueves, primeramente Dios. Y vean, son enseñanzas que vienen en la Sagrada Escritura. Ahora alguien ahí mismo, hay capítulo 5, versículos del 5 al 7. ¿Quién lo gusta leer, por favor? Hechos 15 del 5 al 7. Sara, adelante, Sara, por favor. Déjeme buscarlo, maestro. Ok. Hechos. Hechos 15 del 5 al 7. Y todos tengan ahí abierta, por favor, su Biblia en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. De ahí vamos a empezar a recorrer esta noche. Hechos es 15 del 5 al 7. ¿Del 1 al 7? Del 5 al 7. Ahí voy. 5 al 7, por favor. Hechos 15 del 5. Palabra de Dios. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Pedro, Señor. como ahorita vimos nosotros, en lo que es un concilio, el Papa es el que organiza todo. Y acuérdense, Papa viene de unas palabras latinas que se llama Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Y nosotros le decimos Papa. Pero este Francisco, que es nuestro Papa ahorita, sería Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. ¿De cuáles apóstoles? Ahora serían todos los cardenales y los obispos, y luego nosotros como laicos. Pidámosle a Dios nuestro Señor que siempre nosotros vayamos a la iglesia. Por ejemplo, fíjense, que quiero hacer un retiro. Primero consulta, siempre ten un asesor eclesiástico, alguien que te guíe. Por ejemplo, el Señor de la Montaña, me imagino que tiene su sensor eclesiástico. Nosotros, por ejemplo, como maestro de Biblia, yo tengo mi sensor eclesiástico. Mi sensor eclesiástico es el padre José Estrada. En mi parroquia, en mi comunidad, el padre José Alfonso del Río, y así en los lugares que me voy moviendo, ahí está mi sensor eclesiástico. Y voy y le pregunto, oye, quiero hacer esto, ¿cómo ves? ¿Crees que sirva para la iglesia o nomás nos va a separar más? ¿Sale? A veces nosotros como católicos, como no tenemos esta formación, yo quiero hacer este retiro, y el sacerdote te dice, no, es que no se puede, y ya luego te retiras.
Muchas personas les ha pasado así. ¿Por qué no? Porque no tenemos esta formación que debemos de tener todos. Algunos de ustedes, aparte de don Roberto, que yo lo quiero mucho y sé toda la preparación que tiene mi amigo don Roberto, ¿sabían lo que quiere decir papa? Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, y está en latín. Petrus, apóstol, principus apostolorum, más o menos así sería escrito en latín. Estás en silencio tú, Karina. Perdón, es que no podía. Que si Sí. me lo podía repetir. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Es lo que quiere decir papa. Gracias. Gracias, es una abreviatura en latín. Pero fíjense todas las cosas que vamos aprendiendo en el curso. Yo trato de, en los cursos, que ustedes tengan una formación así como el Señor me la ha dado hasta ahorita. Claro, paso a paso y momento a momento. Karina, ¿tú estás ahí en Hechos de los Apóstoles? Capítulo 15. ¿Nos puedes Sí. compartir del 8 al 12? Ahí donde se quedó Sara, por favor, acuérdense. Nos vamos a ir recorriendo todo el capítulo 15. Maestro, buenas noches. Buenas ¿Cuál noches. dice? Apenas llegué, buenas noches. Buenas noches. Ahorita, señora Medina, abra su Biblia en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, por favor. Y ahorita Karina nos va a compartir del 8 al 12. 15 del 8 al 12. Adelante, Karina, cuando gustes. Gracias. Palabra de Del Dios. 8. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellas y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora atentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó entonces para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. En capítulos anteriores, capítulo 10, para ser exacto, de Hechos de los Apóstoles, San Pedro tiene un sueño. Y acuérdense que los judíos no comían cualquier alimento. Y bajo un mantel, así lo narra la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, bajo un mantel, y se oye una voz del Señor Jesús y le dice: Pedro, mata y come. Y le dice Pedro: no, líbreme Dios, yo toda la vida no he comido nada impuro, Señor. Y le dice: todo lo que yo he purificado está puro. Tú mata y come. Y en eso despierta del sueño y tocan a la puerta de su casa y le dicen: nos habló el Espíritu Santo y nos dijéramos que viniéramos aquí a la casa de Pedro para que fueras a nuestra casa. Y eso es lo que les acaba de narrar San Pedro. Les narra toda esa escena. Y dice: pues hay que organicémonos. Y entonces acuérdense, Pedro es el apóstol, Pedro es el papa. Pero en cada ciudad había un obispo. El obispo de Jerusalén es Santiago, el hermano de Juan el Evangelista, que es la siguiente lectura. ¿Quién me ayuda ahí del 13 al 21, por favor? Hechos 15 del 13 al 21. Quien guste, por favor. Yo lo tengo, maestro. Adelante, María Magdalena, por favor. Sí. Dice, ¿ves? Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón acaba de recordar cómo Dios
desde el primer momento, cuidó de formarse un pueblo con hombres en pueblos paganos. Los profetas ya anunciaron este acontecimiento, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la casa de David, caída al suelo. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que todos los hombres busquen al Señor. Todas esas naciones se fueron consagradas a mi nombre. Así dice el Señor, que hoy realiza lo que desde siempre tenía preparado. Por esto, yo considero que no debemos complicar la vida a las personas paganas que se conviertan a Dios. Solamente basta escribirles que no coman lo que no ha sido manchado por ídolos, que se abstengan las relaciones sexuales prohibidas y que no coman ni animales sin sangrar ni la sangre. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Faltó el 21. ¿Faltó el 21? Sí. Adelante. ¿Hasta el 21? Sí, por favor. Sí. No. En efecto, Moisés tiene desde hace mucho tiempo en cada ciudad sus predicadores y cada sábado recuerda sus leyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a pedirle a Sammy si puede seguir con la lectura. Le vamos a pedir nada más que nos ayude con el nombre del concilio y el año que se hizo. ¿Sale? Por favor. ¿Nos ayuda, Sammy? Ok, Aquí 2.1, mira. aquí estoy. Ajá, gracias. 1.1 de Nicea 3:25. Ajá. Reunido por el emperador Constantino durante el pontificado de San Silvestre contra el arrianismo, definió la consubstancialidad del verbo, largamente defendida por Atanasio, diácono de Alejandría. Sancionó los privilegios de las 3 sedes patriarcales de Roma, Alejandría y Antioquía, y extendió a toda la iglesia la costumbre romana, concentrando la fecha de la celebración de Pascua. El verbo es verdadero Hijo de Dios, de la misma substancia del Padre, y por lo tanto verdadero Dios. Gracias. Y así cada uno de los 21 concilios que tenemos en la iglesia, no van definiendo algo. Por ejemplo, decían que Jesús no era hijo de Dios, que porque él era hombre. Pero nosotros desde la Sagrada Escritura sabemos, ¿se acuerdan cuando llega el ángel Gabriel a Lucas 1:26 al 38 y llega el ángel Gabriel? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y le dijo, vas a ser la mamá de Dios. Y ella se conturbó por esas palabras y decía, ¿cómo podrá ser esto? Porque yo permanezco virgen. Y le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Por eso el que va a nacer de ti será llamado santo e hijo de Dios. Nosotros ya lo sabemos. En aquella época no tenían estructurada la Biblia como nosotros. Y por eso se fueron dando concilio. Al final, después de largas discusiones y todo, veamos por favor en el versículo 36, ahí mismo 15:36 hasta, a ver, nomás que estoy medio ciego, 15:36 al 41, por favor. ¿Quién gusta leer? Del 36, maestro. Ajá, Maggie, por favor. Pablo y Bernabé se separan. Pasados unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de cada población a ver cómo se encuentran.
Bernabé quería llevar consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. Pablo juzgaba que no debían llevar consigo a uno que los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la tarea. La discusión resultó tan violenta que se separaron y Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. Pablo eligió a Silas y partió, encomendado al favor del Señor por los hermanos. Atravesó Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias, Maggie. Hasta ahí, ¿verdad? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Entonces, acuérdense, después del concilio, después de que Pablo y Bernabé luchan tan duro por la causa de que les den a no cumplir algunas cosas, que sobre todo la circuncisión y el sacrificio de que tenían que ir cada año a Jerusalén, tienen esta discusión acalorada Pablo y Bernabé. Nosotros vimos en el primer viaje de la semana pasada que Pablo, en la segunda ciudad que llegaron, dijo: aquí no hay hoteles 5 estrellas, yo mejor me regreso. Y se regresó. Pero acuérdense que fueron 3 años lo que duró el viaje. San Marcos maduró. San Marcos supo lo que quería y por eso le dice a Bernabé: ya estoy listo para irnos. Y Bernabé dijo: pues nos vamos de vuelta los 3. Pero Pablo es una persona tajante que dice o sí o no. Ya después, más adelante, cuando Pablo está maduro, San Marcos es su secretario de San Pablo. Pero en ese momento Pablo dijo: no, pues se nos vuelve. Imagínate, tenemos que ir a tantas ciudades y de repente va a decir que no va con nosotros porque ya se cansó o porque no hay Uber en ese momento para que nos lleve. Pues mejor que se quede. Maestro, Grande usted. ¿quién le puso el sobrenombre de Marcos? Así se llamaba, Juan Marcos. Todas las personas judías tenían 2 nombres, sobre todo las personas que salían fuera de su país. ¿Por qué? Porque para otras personas mencionar el hebreo es muy difícil. O sea, los nombres hebreos son muy difíciles para un mexicano es difícil porque se hablan desde aquí, desde la garganta. Gracias. Por eso tenían esos 2 nombres. Mande, don Roberto. No era lo mismo, maestro. Sí, es que nunca había oído lo de Juan. Ajá. Hasta aquí. Sí. Juan Marcos es un nombre hebreo y Marcos es un nombre latino. Acuérdense que Juan Marcos predicó en Roma. Por eso Marcos es un nombre latino. Y Pablo, acuérdense, Pablo es un nombre latino y Pablo es un nombre griego. ¿Qué quiere Igual decir? que Jacobo igual que Jacobo. Sí. Gracias, don Roberto. Miren, entonces ahora vamos a empezar a recorrer el segundo viaje de San Pablo. Para eso les voy a poner la diapositiva. Espero que se vea bien. Vamos a ver primero, segundo viaje misionero de San Pablo. Yo tengo una duda. Las citas bíblicas es de Hechos 15:36 hasta el capítulo 18, versículo 22. ¿Cuántos años tenía? ¿En qué año estamos cronológicamente? Duró, si se fijan, 4 años, del 49 al 52 después de Cristo. Pablo tendría unos 39 años de edad. Y aquí están de vuelta todas las ciudades, todo lo que iba él recorriendo. Y nosotros vamos a ir leyendo la palabra de Dios en la cita que nos vaya apareciendo. Aquí está, miren, primero acuérdense, ahí en Cilicia y Tarso. Ahí llegaron, el primer viaje llegaron y ya luego se iban recorriendo y llegaron a Antioquía de Siria y lo que acabamos de oír de Maggie,
fue esa cita, Hechos 15, 36 al 39. Pablo y Bernabé discuten por Marcos y se separan. Luego Pablo y Silas llegan a Tarso. Seguramente Pablo llegó a saludar a sus familiares, a sus padres y agarrar sangrita. Llegó y trabajaba, acuérdense que Pablo trabajaba unos días y juntaba dinerito y ya decía, vamos a seguir el viaje. Porque acuérdense que iban por la autopista, pero tenían que comer, tenían que dónde quedarse a dormir para ir llevando la palabra de Dios a los demás. Y empiezan por tierra y de Tarso se van a Derbe, de Derbe se van a Listra. Y aquí vamos a empezar a capítulo 16, por favor, versículos del 1 al 5. ¿Quién quiere leerlo? Pablo toma por compañero a Timoteo. En su Biblia, por favor. Adelante, don Roberto, por favor, gracias. ¿Del 1 al 15? Ajá, 16 del 1 al 5. Correcto. Por favor. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de hermanos de Listra e Iconio, un buen testimonio. Pablo quiso que se viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había con ellos. Que había no sabía que su padre era griego. Por las ciudades les iban entregando para No se escucha, ¿verdad? ¿O sí? No, don Roberto, no se escuchó bien. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, desde el principio. 16 del 1 al 5, don Roberto, por favor. Ok, dice, llegó también a Derbe y Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Troada. Por la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos que Dios nos había llamado para evangelizarles. Nos embarcamos en Troada y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. Y esta ciudad nos detuvieron algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura natural de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo.
Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias. Miren, ustedes vean el recorrido que va haciendo San Pablo ahí en su pantalla. Se va ciudad en ciudad, iba enseñando. ¿Qué iba enseñando? ¿Quién es Jesús? Que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, que Dios es nuestro papá, que nos ama, que todos somos hermanos y que debemos dejarnos guiar por la fuerza y la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Se fijan que el Espíritu Santo les dijo: para acá no te vengas. A lo mejor porque tú y yo no sabemos discernir cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla, nos deja mucha paz, mucha alegría, mucha esperanza. Esto lo aprendí de San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y el Espíritu Santo siempre nos va a estar hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? El Espíritu Santo nos dice: sé como Jesús. Ama como Jesús, perdona como Jesús, trata a los demás como Jesús te trata a ti. No juzgues como Jesús no te juzga. Aprende de Jesús a servir a los demás. Y Pablo va haciendo su recorrido, y nos quedamos en el versículo 15, que hasta ahí nos leyó don Roberto, nos hizo el favor de leer el señor Roberto, y ahí en Filipos, miren. Y ahora vamos a leer, por favor, alguien, el que guste, o si don Roberto quiere continuar del 16 al 24. Esa parte de la palabra de Dios. Perdón, maestro, 16. 16 al 23, don Roberto, por favor, el 24. Perdón, maestro, no lo tengo. Tengo 16. Yo lo tengo, maestro. 16 hasta el 8. Ok. 16. Yo lo tengo, entonces. Adelante, por favor, Maggie. Creo que eres Maggie. Sí. Presos y liberados. Una vez que nos dirigimos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía poderes de adivina y daba muchas ganancias a sus patrones adivinando la suerte. Caminando detrás de Pablo y de nosotros gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos predican el camino de la salvación. Esto lo hizo muchos días hasta que Pablo, cansado, se volvió y dijo al Espíritu: en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Inmediatamente salió de ella. Viendo sus dueños que se les había escapado la esperanza de negocio, tomaron a Pablo y Silas, los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres están perturbando nuestra ciudad. Son judíos y predican unas costumbres que nosotros, romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se reunió contra ellos y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de una buena paliza, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Recibido el encargo, los metió en el último calabozo y les sujetó los pies al cepo. ¿Le sigo, maestro? No, hasta ahí, por favor, Maggie, gracias. Miren, en esta escena, Pablo tiene mucha paciencia. Acuérdense que una potestad que el Señor Jesús les dio a sus apóstoles es expulsar al demonio de los endemoniados. Pero Pablo sabía que de ahí vivía mucha gente, de lo que hacía esa mujer. Y dice: a ver, vamos discerniendo con calma, con calma, con calma.
Y ya de repente vio que dijo, no, pues aquí tiene que actuar la fuerza de Jesús. Y ustedes vieron que los encarcelan porque dice que quieren quitarle sus costumbres. Acuérdense que muchas personas romanas vivían, lo voy a decir en mexicano, dándole gusto al gusto, porque la vida pronto se acaba. Y pues de ahí se acaban para todo eso, y San Pablo por eso expulsa al demonio de esta chica y los meten a la cárcel. También acuérdense que a Pedro lo encarcelaron y se abrieron las puertas y un ángel lo sacó. Y también a Pedro y a Juan, un ángel lo sacó de la cárcel y estaban predicando. Y ahí viene todo esto en Hechos de los Apóstoles y le dicen al carcelero, tráete a Pedro y a Juan, vamos a hablar con ellos. Dice, pues no están, ¿cómo que no está? Y está cerrada la cárcel. Y luego ya alguien de la guardia dice, pues ahí están predicando en el patio de los gentiles, pues vamos por ellos. Y esta es por eso se dio esa orden de que estuvieran ahí vigilantes, porque si no Dios los iba a liberar. Lo creía la gente, estaba segura de que los iba a liberar. Y Pablo y Timoteo muy tranquilos y muy en paz, llevando la palabra de Dios. Y se fijaron también que Pablo circuncida a Timoteo, porque hay un dicho que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, aunque este dicho es mexicano, también en hebreo hay algo igual, más o menos en el libro de los Proverbios. Y ya en mexicano nosotros lo traducimos así, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Tú estás dispuesto a llevar el evangelio aunque te encarcelen? Y no estamos hablando de una cárcel que nos encierren entre barrotes. La cárcel que ahora nos dan a los que predicamos la palabra y tratamos de vivir es que pues no te juntes con esa persona, ya no te invitan a donde ellos se reúnen, porque tu vida es diferente a la de ellos. ¿Estás dispuesto a llegar a esas consecuencias en tu vida en el seguimiento de Cristo? Pablo sí. Y es lo que tenemos que ir aprendiendo de San Pablo, de San Pablo, de San Pablo. Vamos a continuar, por favor, del 25 al 40. ¿Quién lo gusta leer? La milagrosa liberación de los misioneros. Quien guste, ¿eh? Ahí en la Biblia, Maggie, si quieres. Yo, profe. Adelante, por favor, Sara. ¿Sí eres Sara? Ok. Sammy. Sammy, adelante, Sammy, por favor. 25 al cual, profe. Al 40, por favor. Al 40. Ajá. Milagrosa liberación de los misioneros. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Los hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero,
pon en libertad a esos hombres. El carcelero dijo a Pablo, los pretores me han dado la orden de que os suelte. Ahora, pues, salid y marchad. Pero Pablo contestó, resulta que nos han azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, y nos han metido en la cárcel, y pretenden ahora sacarnos de aquí a escondidas, ni hablar, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores, que se asustaron al oír que eran romanos. Fueron entonces donde ellos y les rogaron para que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia. Vieron de nuevo a los hermanos, los animaron y se marcharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Había una ley que se llama la ley Porcia, que prohibía bajo penas severas someter a un ciudadano romano a la flagelación. Y ahora Pablo se las voltea, les dice, sí, miren, me flagelaron, pero yo soy ciudadano romano. ¿Se fijan? Pablo muy astuto, igual que el Señor Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, mansos como palomas y astutos como serpientes. Ustedes y yo aprendamos esto de San Pablo, a ser dóciles para ganar a los demás a Cristo. Pero se fijan cómo Pablo tenía sus ases bajo la manga, y su as bajo la manga era la palabra de Dios siempre, la palabra del Señor Jesús, porque San Pablo desde niño aprendió a vivir de su vida a la Biblia y de la vida a la Biblia. Y tú y yo así tenemos que ir viviendo para ser auténticos apóstoles y discípulos del Señor. Pregunta para nosotros y para cada uno de ustedes, ¿qué es lo peor que te ha pasado por llevar el Evangelio de Cristo? A lo mejor te han tirado jitomatazos o que estás, a mí eso me pasó de recién que yo empecé, que cuando me tocaba compartir algún tema, algunas personas se paraban y se iban y se siente re feo. Y eso es apedrearlo a uno. Imagínense uno con tanto esfuerzo que tratas de hacer las cosas, de que le quede a la gente con claridad y que se vayan y ay, jole, y ya se la apachurran el corazón y se te puede ir hasta lo que pensabas predicarles o enseñarles a las personas. Eso es lo más feo que me ha pasado a mí al llevar al Señor Jesús. Otra de las cosas feas que me ha pasado por ser servidor del Señor Jesús es que a algunas personas ya no me invitan a sus fiestas. Sí. Aparte de porque soy bien gorrón, pero ya no me invitan a sus fiestas. ¿Por qué? Porque en algunos lados donde yo participaba, empezaban a decir algo así fuerte, chistes fuertes, y luego volteaban y decían, ahí está Memo, ahí está Memo. Y pues ya por eso dije, mira, para que ni se sientan mal, cuando me invitan ya mejor les digo, no, es que tengo un compromiso, muchas gracias. Pero siempre trato de evangelizarlos a mi familia. Pero ya en ese momento es un momento de distracción. Digo, bueno, Señor, si tú les permites, por algo ha de ser. Tú tienes un plan. Siempre los que llevamos al Señor nos va a pasar eso. Acuérdense, ¿cuánto duraron ahí en la ciudad de Filipos que tenemos ahí subrayada de su mano izquierda en la parte de arriba donde dice Macedonia? Ahí estamos, donde está la flechita. Duraron más o menos 1 año, 8 meses. Y entonces esa comunidad creció mucho. Esa comunidad, imagínense con Pablo, imagínense que a nuestra parroquia viniera el Papa Francisco y durara 1 semana dándonos la misa en la mañana y en la tarde. Y aparte dándonos unas catequesis con su visión así, con su visión del evangelio. Pues eso fue lo que hacía. Nos dice Karina, dice, yo perder 2 trabajos para gloria de Dios.
por tratar de que la gente viva el evangelio. Gracias, Karina. Nos lo puso ahí en el chat. ¿No? Yo nada más lo releí. Entonces, miren, les invito a que sigamos en el capítulo 17 del 1 al 9. ¿Quién gusta leer 17 del 1 al 9? Pablo recorre todas esas ciudades, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, y llega ahí a Tesalónica y hay un gran conflicto con los judíos. 17 del 1 al 9, quien gusta leer. No todos, porque si no, no nos vamos a escuchar. Bueno, ni modo, me tocaba a mí. No, yo lo leo, maestro. Adelante, Maggie, gracias. En Tesalónica, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a nomás que no sé quién tiene tos. Llegaron Soy a yo, Tesalónica. Por eso no me ha comido a leer, porque estoy un poco afónica y con esta tos. Entonces Soy la para que señora no se Melina. oiga la tos. Sí. A Nomás Tesalónica. escucho, yo la escucho. Perdón. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Según costumbre, Pablo se dirigió a ella y durante 3 sábados discutió con ellos, citando la escritura, explicándola y mostrando que el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día. Y ese Jesús que les anunciaba era el Mesías. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas. También lo hicieron gran número de gente de nacionalidad griega que habían aceptado la fe de los judíos y no pocas mujeres influyentes. Llenos de envidia, los judíos reclutaron a algunos maleantes del arroyo, promovieron un alboroto y perturbaron el orden de la ciudad. Luego se presentaron en casa de Jasón con la intención de hacer comparecer a Pablo y Silas ante la asamblea del pueblo. Usted me dice hasta dónde, maestro. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos a la presencia de los magistrados y gritaron: estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Todos estos actúan contra los edictos del emperador y afirman que hay otro rey llamado Jesús. Al oírlo, la multitud y los magistrados se asustaron. Exigieron una fianza a Jasón y lo soltaron. Gracias. Hasta ahí palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdense, en esa época estamos en el año 49, 50 y ya el emperador había dicho que él era Dios. Y todas las personas en el Imperio Romano tenían que hacerle su sacrificio al emperador, prenderle su veladora para que nos quede a nosotros claro. Tenían que ir a prenderle su veladora, hacer un sacrificio por él para que les diera de la comida, para X cosa que ellos quisieran, porque el emperador era Dios y él podía hacer todo. Y San Pablo les dice, no, el verdadero Dios se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Y ese era el conflicto, y los judíos lo usan pues para que el reino de Dios no creciera. Porque se fijan que dicen, andan alborotando, andan diciendo que Jesús es el Señor y nosotros sabemos que el emperador es el Señor. Pero mientras ustedes y yo no tengamos persecuciones en nuestra vida, nuestra fe no va a crecer. Vamos a ser de esos seguidores del Señor nada más lejanos. Los auténticos seguidores del Señor
son a los que los van persiguiendo, los que van madurando, los que van viviendo la palabra del Señor Jesús día a día. Y San Pablo, por eso sus comunidades crecieron. Fíjense, hay 2 cartas a los tesalonicenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses, y esas son las primeras cartas que escribió San Pablo. ¿Por qué? Porque la comunidad creció. Donde llegaba Pablo, florecía el evangelio. Igual tú y yo tenemos que tener una preparación muy buena para que donde vayas crezca el evangelio, para que la gente se arrime cada día más a Dios. Acuérdense, desde la palabra de Dios, ya vimos lo que le pasó a Pablo y ahora vamos a nuestra vida. Una pregunta para nosotros, ¿a cuántas personas hoy evangelicé? El maestro Roberto, pues, a su nuevo grupo ahí en el Divino Verbo, en el Divino Rostro, se llama así su parroquia, maestro. El Divino Salvador. El Divino Salvador, maestro. perdón. Sí. El grupo que iniciamos ayer fueron, se supone que eran 17, pero nada más fueron como 14. Muy buen grupo, de todos modos, ¿verdad, don Roberto? Karina en el Muy bueno porque, y malo porque al inicio, el grupo de inicio no fue nadie. Pero primeramente Así que Dios. es triste. Sí. Sí, ojalá. Luego les comparte el video ahí para que. Así se empieza, profesor. Gracias, Sami. Como Karina, comentaba con Karina, Sami, a Karina en el Sermón de la Montaña, ¿cuántas personas nuevas llevaron a sus retiros, Karina? ¿Cuántos fueron? Fueron alrededor de 200 personas. Fíjense. Wow. Para la gloria de Dios. Bendito sea Dios, ¿se fijan? Y todas salieron muy felices. Bendito sea Dios, Karina. Y en esa medida, entre más nos preparemos nosotros, así como Pablo iba preparando a sus comunidades, las personas se van a quedar. Lo importante es que se queden, que nosotros las llevemos a ese Dios cercano, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos trata bien a todos. Entonces vean cómo Pablo dice: mi mamá que el que quiera azul celeste que le cueste. Y en esa medida que vamos viendo que vamos teniendo un costo en la evangelización y se lo ofrecemos a Dios y nos subimos a la cruz con Él por el perdón de nuestros pecados y de las personas que vamos evangelizando, va a ir creciendo nuestra comunidad. Vamos a continuar en Hechos de los Apóstoles, por favor, del 10 al 15. ¿Quién gusta leerlo? Ya me lo terminamos, ya nomás nos falta medio capítulo. Sara, ¿quieres leerlo? 17 del 10 al 15, por favor. Otra escena más. Ahora miren, vamos a esa ciudad que se llama Berea. Estamos en Tesalónica y nos vamos a Berea. Estás en silencio, Sara. Perdón. Sí, palabra de Dios. Te la vamos. Aquella misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas
y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. ¿Hasta cuál me dijo, maestro? Perdón. Hasta ahí, gracias, Sara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y miren, al que perseguían era a Pablo, porque decían, Pablo es la cabeza del grupo. Hay que acabar con él. Por eso a Silas no les hace nada. Si se fijan, ellos se quedan ahí en Berea. Se quedan encargados de ahí. Pero ellos lo que querían era acabar con Pablo. Porque sabían que Pablo, ya, imagínense un hombre en nuestra actualidad que llegaras a ser un magistrado, a un senador o un presidente de tu país. Con la fuerza del Espíritu Santo transformarías todo eso que está mal. Y por eso decían, vamos a acabar con Pablo. Vamos contigo, Karina, de ahí del 16, por favor, Cari. Hasta el 22, por favor. Sí, está bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Pablo en Atenas. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. Y lo mismo hacía diariamente en el Agora con los que por allí se encontraban. Trababan también conversación con algunos filósofos epicureos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo decían porque anunciaban a Jesús y hablaban de la resurrección. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez allí le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es que te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué significan. Todos los atenienses y los forasteros que residían allí solo sabían pasar el tiempo contando u oyendo la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, comenzó así. Palabra de Dios. Sí, ahora está ahí. Sí, ahorita sí, Cari, ahorita lo continúas. Se fijan, la gente siempre, los seres humanos somos curiosos. Por ejemplo, nos dicen de algún predicador o de algún sacerdote ahora en las redes sociales y tenemos ganas de escucharlo porque hay personas que dicen, no, me convertí, no, que entendí muchas cosas y queremos escucharlos y nos metemos a sus canales. Pero hasta que los escuchamos ya nos convencemos de que son buenos o que no son buenos, o que son enviados de Dios o que son enviados de otras personas. Siempre nosotros cuando escuchemos algún mensaje de parte de Dios, siempre veamos que viene desde la iglesia, con la iglesia y para la iglesia. ¿Puedes continuar, Karina, hasta el 34, por favor? Ahí del 22 al 34, 23 al 34. Ok. Palabra de Dios. Discurso de Pablo ante el Areópago. ¿Sí se dice así? ¿Areópago? Sí, Areópago, sí. Ok. Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciaros que adoráis sin conocer.
El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos del hombre, ni en servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitando él, que a todos da la vida, el aliento y demás cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitasen sobre toda la tierra, y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte o el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según su justicia, por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía ante todo al resucitarlo entre los muertos. Al oír que mencionaban la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Entonces Pablo los dejó allí y se marchó. Pero algunas personas se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros junto con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Karina. Por ejemplo, cuando Maestro. dice, mande. Areópago sería una especie de auditorio. Así es, era como un auditorio donde todas las personas sabias, las personas ricas ahí se sentaban a escuchar las novedades, a intercambiar ideas, había magistrados, había personas muy importantes ahí. Por eso cuando les habla de Jesús, Pablo de la resurrección, dice, a ver, tranquilo, de eso otro día te escucharemos. Es como si yo llego a la Cámara de Comercio y les digo, confíen en la providencia de Dios, la providencia de Dios nos va a ayudar un día de estos. Y van a decir, está loco el Memo, pues sí, ya sabemos que hay que trabajar, que hay que ponerle, que hay que invertir para que crezca. Eso, por eso cuando Pablo les dice de la resurrección, dice, ¿sabes qué? Otro día te escuchamos. Y por ejemplo, cuando Pablo, fíjense cómo es importante, nosotros los que damos clases, que predicamos, que damos el mensaje de Jesús, a saber a quiénes les estamos hablando para desde sus creencias, nosotros mostrarles al Señor Jesús. En el versículo 28, cuando dice, algunos de sus poetas han dicho, esos poetas era Arato, poeta originario de Cilicia, Clenanto, el estoico del siglo III antes de Cristo, se expresaba poco más o menos en estos términos, de que hubo un Dios que hizo todo a imagen y semejanza de él, que el hombre éramos imagen y semejanza de Dios. Hasta ahí lo escuchan, pero ya la resurrección es cuestión de fe. Acuérdense que cuando los evangelios nos dice que Jesús resucitó, no nos quiere decir cómo resucitó, ni cómo es su cuerpo, ni nada. Quiere decirnos que Jesús está vivo. Y la palabra de Dios nos dice dónde encontrar ese Jesús vivo. Ya sabes, tú y yo lo sabemos, pero lo voy a repetir para Samantha, que esta noche nos empezó a acompañar. A Jesús resucitado lo encontramos
primero en nuestras vidas. Segundo lugar, importantísimo y donde siempre vamos a encontrar a Jesús resucitado, en la Biblia, en su bendita palabra. Tercer lugar, primordial, donde encontramos a Jesús resucitado y vivo, es en el que necesita de nosotros. Cuarto lugar, esencial para nosotros los cristianos, en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía. Quinto lugar, cuando estamos así reunidos en el nombre del Señor Jesús. Y ahí encontramos a Jesús siempre vivo. Y ya termina San Pablo, pero vieron que algunas personas sí creyeron. Y Pablo hace otro recorrido y llega a la ciudad de Corintio. Corintio, San Pablo la quiso mucho. En Filipos estuvo 1 año y medio. En Corintios más o menos duró 2 años. Y aquí en Corintio, por primera vez escribe Pablo a sus cartas y escribe la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, perdón por ese ruido, a los tesalonicenses entre el año 49 y 52. Ahí les escribe estas 2 cartas, que son las primeras cartas que tenemos escritas en nuestra Biblia, ya por escrito. Recuerden que todo lo del Señor Jesús se fue transmitiendo de boca en boca, de comunidad en comunidad. Pablo muchas aventuras vivió en este segundo viaje misionero. ¿Qué nos queda esta noche? A mí me queda que tengo que seguir preparándome para ser como Pablo. A mí me enseñó uno de mis maestros que cuando me invita, a mí gracias a Dios tengo la suerte de que, Dios, la diosidencia, que Dios me va llevando por muchas parroquias, me va llevando a distintos grupos. Y yo lo primero cuando me invitan, que me dijeron los de Crijonupa, es un grupo de jóvenes que si les doy Biblia, primero investigué cuál era su objetivo, cómo eran sus dinámicas, qué es lo que hacían. Cuando Karina me invitó al Sermón de la Montaña, aunque yo no he podido participar con ellos en sus retiros, yo tengo más o menos lo que hace el Sermón de la Montaña. Un encuentro carismático con el Señor Jesús vivo. Y así, cada uno de nosotros pidámosle a nuestro Señor que cuando vayamos a hablar del Señor sepamos a quién le estamos hablando del Señor. Y desde ahí, desde su vida, desde sus costumbres, desde sus tradiciones, anunciemos que Jesús está vivo y que ha resucitado para gloria de Dios Padre. Así como alguna vez lo hizo el Papa Juan Pablo cuando fue a África, que dejó que bailaran como bailaban ellos en la Eucaristía. Y el Papa Juan Pablo II bailó y se ponía lo que la gente le ofrecía. Sus adornos, esos tan especiales ahí en África. Y también cuando iba a comunidades indígenas. ¿De dónde lo aprendió? De San Pablo. ¿Sale? Por eso es Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Aprendamos y llevemos el evangelio cada día más vivo a los demás. Con nuestra vida. Acuérdense que tú y yo tenemos que ser esas Biblias vivientes como San Pablo. Que de nuestra boca destile la miel de la palabra de Dios, que de nuestros actos destile el amor de Dios para los demás, que de nuestros actos el corazón amoroso de Jesús sacramentado, las personas tengan esa presencia de Dios en sus necesidades y en sus carencias. Esto es lo que me queda a mí de este segundo viaje misionero de San Pablo. Quería hacer el resumen antes de que ustedes compartan lo que les queda esta noche de esta desvelada. ¿Quién empieza? Sara, don Roberto, quien guste, por favor, Sammy. Yo empiezo. Adelante, Cari, por favor. Pues a mí lo que me queda de este día, de lo que aprendimos de él, que nunca decirle a Dios que no, siempre estar evangelizando por muy poca sabiduría que tengamos, tenemos que tener ese amor a Jesús, porque por ejemplo en esta última cita donde habla San Pablo que
que dice, y de la resurrección, dicen, luego nos dice, muchos se fueron, pero otros se adheraron o se pegaron a él, pues, así como le dijo a Abraham, uno, Señor, aunque sea uno y tengamos 50 personas y las 49 cerraron sus oídos y su corazón, con uno es más que suficiente para que esa persona pues conozca a Dios, a Jesús, ¿no? Entonces me quedo con eso, me quedo que hay que seguir trabajando, hay que seguir evangelizando y pues obviamente también, como usted lo dice, a través de hacer viva la palabra de Dios en nuestra propia vida, dar ejemplo con el ejemplo. Y pues queda mucho trabajo por realizar de mi parte, pero pues no darme por vencida, seguir en el camino de Dios y seguirme empapando de Él pues para yo también seguir en ese camino que Él nos ha enseñado, que se nos hace difícil, pero no lo es, guiándonos a su voluntad, más que nada. Pero nunca dejar de evangelizar, nunca decirle a una persona así de sencillo, el Dios te ama o no dudes de Dios, está contigo. Con esas mínimas palabras es más que suficiente para hacerle entender a la persona que Dios está con él. Gracias, Cari. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Adelante, don Roberto, por favor. Gracias, maestro. Pues yo sigo con una gran admiración hacia el santo, porque pues los apóstoles escriben, pero escrito no es lo mismo. Tienen sus cartas, tienen sus evangelios, hermosos todos, pero el hecho de observar cómo Pablo fue abriendo camino, ahora vemos cómo se dirige a los atenienses con esa elocuencia de cómo me dirijo a estos que son paganos, ¿verdad? Entonces ya me encontré a un Dios, al Dios desconocido, y por ahí entro y abrí una puerta, y entonces me imagino aquel lugar, pues luego se prende la gente, ¿no? Además de que ha de haber tenido un ángel no nomás para hablar, sino para atraer a la gente. Entonces eso es una admiración tremenda, un hombre tenaz, un hombre que abrió brecha y un hombre que abrió las puertas al mundo para llevar a Jesús, la palabra de Dios. Entonces se le conoció gracias a él fuera de Jerusalén. Y bueno, pues no nomás debemos de guardarle ese respeto y esa admiración, sino que tratar de ser como él, ¿no? Aunque sea un poquito, Dios nos diera esa iluminación, pero no hay que, como dicen, no hay que rajarnos, ¿verdad? Hay que seguir adelante, hay que luchar y que Dios nos ilumine para que con nuestro granito de arena podamos también continuar esa labor, el camino que Dios nos ha señalado. Muchas gracias, don Roberto. Buenas noches. Dios le pague. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Gracias. Sara. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Pues seguimos, como dicen mis compañeros, conociendo. Bueno, yo estoy conociendo apenas la vida de Pablo y pues vemos que su lucha fue muy grande y que aunque tuvo muchos obstáculos, pues él siguió adelante. Y yo digo que es la lucha que se tiene todo cristiano cuando en verdad toma su cruz. Es la lucha y la lucha de todos los días. Entonces eso nos enseña a que esta es una lucha de todos los días que debemos de llevar y pues enfrentar lo que se nos venga presentando de la mejor forma, ¿verdad? Siempre de la mano de Dios. Muchas gracias, Sara. Es lo que aprendí en el día de hoy, maestro. Muchas gracias, Sara. Que Dios te bendiga. Gracias, maestro. Carmelita.
Bueno, está en silencio. ¿Alguien más gusta compartirnos? María Magdalena, Enedina. Todas están en silencio, ¿eh? La que guste quite su micrófono, por favor, Sammy. Sammy, ¿vuelves para la otra Sí. semana? Profe, justo estaba yo pensando en eso. Voy a abrir mi cámara. Gracias por inyectarme esa vitamina. Les voy a decir que todas las mañanas, de lunes a viernes hago en Facebook Live se llama Vitaminas de Fe para el Alma, 6:15 de la mañana. Vamos en la 386. Y cuando yo empecé me dijeron, ay, Sor Sammy, ¿cuánto crees que puedas hacer? Te vas a cansar, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, es de humanos cansarse, pero es de sabios levantar la mano y pedir ayuda a nuestro Señor. Así que mientras estoy aquí en clase, una parte de mí dice, pues ya me quiero ir a dormir, ¿verdad? Porque para estar con esa vitamina a las 6:15 de la mañana, pues hay que levantarse con estilo muy tempranito y etcétera. Entonces, pero bueno, dice el maestro, Jesús resucitado está en nuestra vida. ¿Dónde lo encuentro? En nuestra vida, en la Biblia, en el necesitado, en la Eucaristía y cuando estamos reunidos en su nombre. No, pues ya con eso dije, ¿a dónde vas, mijita? Pues aquí estoy. No te preocupes, mañana te voy a dar la energía que necesitas para levantarte. Y me quedo con sin persecuciones no hay crecimiento. Es parte de él. Participado con nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Y a usted, profe, claro. Gracias, buenas noches. María Magdalena, adelante, por favor. Sí. ¿Qué te quedas esta noche, María Magdalena? Pues maestro, me quedo con que hay que seguir dando batalla, es lo que él nos enseñó y hay que tener ese granito, como dice mi compañero, para salir adelante y no dejarnos vencer, siempre echarle ganas y como usted nos dijo, maestro, estar siempre en comunión con Dios, como leyendo su palabra. Yo desde que usted nos dijo he tratado de leer cuando menos siempre el evangelio, aunque a veces no tengo todo el tiempo pues que pudiera, pero he tratado y pues aquí estoy, maestro. Y con eso quiero quedarme con que no tengo que decir no, adelante siempre, quedarme con eso, seguir adelante la lucha del día a día. Con eso me quedo, maestro, gracias. Buenas noches. Recuerden que el seguimiento del Señor, buenas noches, María Magdalena. Recuerden que el seguimiento del Señor no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y entre más vamos resistiendo, nos vamos haciendo resilientes, ¿verdad? Así que contra cualquier cosa vamos creciendo y creciendo y creciendo. Miren, les comparto algo desde mi vida. Acuérdense que siempre les toco algún puntito desde lo que Dios me va dando. Desde la semana, de todo el mes de septiembre, el Señor me ha traído en muchas parroquias dando semana bíblica. Esta semana ha sido en dos parroquias distintas. Y miren, imagínense preparar 5 temas de todo a todo. Traca. Lectura, meditación, oración, contemplación y acción. Y para las distintas parroquias, de acuerdo a donde yo iba yendo. Y mis clases, que esas clases, gracias a Dios, no la dejo, la de las 3 de la tarde, que hoy es posible ser santo. ¿Y por qué sigo despierto? Porque el Señor me ama, porque el Señor me quiere mucho y Él nos energetiza. Y como decía don Roberto en su participación, tengo un angelote grandote que saca sus cables y me pasa corriente y me dice, no te des por vencido, Memo, hay que continuar.
y también a ti, así, Sammy, los jueves que te desveles con nosotros, vas a ver que vas a amanecer y luego nos invitas a cada uno de nosotros a tu programa. ¿Sabes, Sammy? Sí, profe, ahí está, es en vivo a las 6:15 por Facebook Live. Y yo me acuerdo que empezamos una persona, dos, y a veces hay 100 personas conectadas a las 6:15 de la mañana. A eso llamo yo éxito. Así es. Y que mucha gente está ahí, dicen, doctora, la extrañamos, porque a veces, pocas veces, pero pues falto, ¿no? Por causas de fuerza mayor, pero ahí estamos, Ahí está. echándole galleta. Gracias. Luego nos pasas tu live, ¿sale? Sí. ¿Cómo se llama? Vitamina de fe para el Vitamina alma. de fe. Muy bien, Sammy. Gracias. Un día de estos En vamos a Facebook estar aquí Live me contigo. encuentran. Gracias. Claro. Vamos con Maggie. Maggie, ¿qué te quedas esta noche, Maggie? Primero, pedir siempre el Espíritu Santo para perseverar en él, conocerlo y compartirlo. Y recordar las palabras que también en la Eucaristía se menciona, que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Con eso. Eres muy puntual, Maggie. Eres una persona Muy que... cortita, ¿verdad? No. Eres así como para hacer una cápsula. Tú haces como una cápsula de lo que vimos en hora y media. Ah. Gracias, Maggie. Buenas noches. Eres un gran regalo de Dios en mi vida y en la vida de nosotros. Dios te pague. Muchas gracias. También usted. Gracias. Señora Nedina, con usted terminamos, señora Nedina, esta noche. Ay, hola, yo soy buena afónica. Pues yo, al estarlos escuchando, porque ahora no pude ni leer ni nada, me quedé admirada de Pablo, que a la mujer que iba, le dio el Espíritu Santo más bien, le sacó lo malo y le dio lo bueno, pero toda la gente lo vio mal, y así lo apedrearon y le quitaron ropa y lo arrastraron, lo metieron en la cárcel, lo encadenaron y todo, pero él eso no lo paró, siguió y siguió y siguió. Y así tenemos que seguir nosotros, perseverar y perseverar como él lo hizo. Eso es lo que me quedo. Con eso me quedé yo hoy, al estarlos escuchando. Muchas gracias, señora Nedina. Pues buenas noches. Y acuérdense, Buenas noches. terminamos pidiendo por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno. Y Descanse para ella, él, la Para la eterna. eterna- Que descansen en paz en Salud. paz, esperamos. y Así sea. que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve algún día a la vida eterna. Amén. Amén. Buenas noches, un abrazo y descansen. Buenas Igual, noches, buenas No en noches. paz, no en Gracias. paz, descansen para que mañana amanezcan con más bríos del Señor. Gracias, Ana, Eso. gracias. Hasta Se luego. me Buenas quita noches. afónico la gripa. Que se mejore usted, señora Nedina, que Dios le dé la Muchas salud. gracias. Dios quiera y mañana ya. Bien. Buenas noches, Gracias. Buenas Cari, noches a Maggie, todos. María Magdalena, Hasta luego. Carmelita, Buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas maestro. noches. Gracias.